Buen día, en esta sección del curso vamos a hablar de cómo manejar mapas digitales a través de un software que se llama QGIS, y para ello vamos a hablar de los sistemas de información geográfica a manera de introducción. En general, este curso está dividido en 5 partes para aprender a manejar los tipos de datos geográficos, y en la primera parte vamos a dar una introducción sobre las herramientas de análisis geoespacial. En la segunda parte nos vamos a enfocar en el manejo y edición de datos vectoriales, de datos punto principalmente y de datos en forma de línea. En una segunda parte de datos vectoriales vamos a analizar datos de superficie y vamos a aprender a construir mapas para presentar y desplegar información geográfica. En la parte 4 vamos a manejar los tipos de datos raster, vamos a analizar datos climatológicos, principalmente para el uso en el sector energético y la interacción con electromovilidad. Y vamos a manejar un poco de percepción remota, y en la parte 5 vamos a analizar los procesos de interpolación de datos de punto para generar datos raster, todo esto utilizando el software QGIS. En esta primera parte del curso vamos a manejar los conceptos básicos del procesamiento de datos digitales, y vamos a hablar un poquito de lo que son las herramientas de análisis geoespacial para dar entrada al ambiente de QGIS y la edición de colores y estilos en manejo de datos digitales. Entonces, esta primera parte abarca 3 puntos. El primero de ello son los conceptos básicos de los sistemas de información geográfica, una pequeña introducción al software llamado QGIS o Quantum GIS, y los tipos de datos en análisis geoespacial. Entonces, como primera parte, lo que cabría decir es que la palabra clave de saber dónde están las cosas o dónde suceden las cosas permite la toma de decisiones. Entonces, hoy en día, toda la humanidad depende de saber qué tan cerca están las cosas, qué está pasando en tales ubicaciones, y para ello eso nos permite o nos da pie a la planificación de ciertas actividades. Entonces, todo esto es posible gracias a una ciencia que se llama ciencia geoespacial, que nos permite generar toda la tecnología, métodos y nos permite generar toda la tecnología, métodos computacionales y herramientas de hardware para saber responder dónde suceden tales cosas y qué es lo que está pasando en determinado lugar, lo que se le conoce como sistemas de información geográfica. ¿Y por qué es importante de hablar de sistemas de información geográfica? Porque estamos rodeados de un mundo en donde ocurren muchos fenómenos al mismo tiempo y en diferentes lugares. Y entonces a todas las personas nos interesa saber qué está ocurriendo y dónde están ocurriendo las cosas, precisamente como ya lo mencioné, para la toma de decisiones. Entonces, un sistema de información geográfica está compuesto por 5 partes: el software, los métodos, las personas, datos y el hardware. Entonces, un sistema de información geográfica puede estar definido como un conjunto de herramientas para reunir, almacenar, recuperar y transformar información del mundo real para un propósito en particular. Por ejemplo, si nosotros estamos observando un fenómeno de lluvia del mundo real, necesitamos una manera de medirlo, y para medirlo necesitamos el hardware. Y con el hardware obtenemos los datos que van a ser procesados por un software a través de un protocolo en particular, y que va a servir para informar a las personas o los usuarios y tomar sus decisiones o sus planeaciones de sus actividades en función de cómo está el estado del tiempo. Entonces, este conjunto de elementos integran un sistema de información geográfica. El flujo de información en un sistema de información geográfica parte desde la adquisición de los datos. Los datos pueden ser datos previamente mapeados, pueden ser incluso copias impresas que se pueden digitalizar, o bien bases de datos tabuladas que ya están previamente organizadas para poder integrar nuevas bases de datos con algunas modificaciones para un propósito en específico. Y a través de un análisis
se procesan para generar nueva información, nuevas tablas y que pueden estar desplegadas como mapas impresos, como pósters o también almacenados para su consulta posterior. Entonces partimos de que venimos de datos para generar más datos, por lo que el flujo de la información es de izquierda a derecha. Y si lo vemos como un negocio, partimos de que pues tenemos nuestro producto inicial o nuestra materia prima son datos que se procesan para generar un valor agregado y que permite pues ser utilizado por otras personas con un fin específico. Entonces, para que todo esto funcione, necesitamos la interacción de diferentes tecnologías. Por ejemplo, en un entorno urbano, si nosotros quisiéramos saber cómo se mueven los coches, cuáles son las rutas del transporte público, pues nosotros podemos hacer interactuar diferentes tecnologías, por ejemplo, las cámaras que están en las calles, trazar rutas con el transporte público, con un sistema de geoposicionamiento, o incluso los mismos usuarios a través de sus dispositivos móviles y redes sociales pueden compartir su ubicación. Toda esta información se integra, se almacena y se organiza, se acomoda y se procesa para generar otra información. En este caso, nuevas tablas que permitan decir, por ejemplo, cuántos pasajeros utilizan el transporte público de tal ruta a tal ruta, y esa información puede ser utilizada para optimizar el consumo de combustible o para optimizar la logística del sistema de transporte público. Todo esto a través de un análisis geoespacial. Por eso la importancia del manejo de datos geoespaciales digitalizados y bases de datos. Entonces, ahora bien, las características de los sistemas de información geográfica pues, se puede resumir en varios puntos. El primero de ellos es que son herramientas altamente poderosas que permiten sintetizar la información en una sola imagen. Son altamente legibles y permiten que a través de la visualización de los datos, el usuario tenga intuición de lo que espera ver y que entienda inmediatamente lo que está viendo. Por ello son sencillos de entender. La información que se despliega en estos sistemas de información geográfica pues es muy valiosa porque permite, como lo mencioné anteriormente, la toma de decisiones, y es información altamente completa que se despliega en un solo vistazo. No es lo mismo tener información enlistada en tablas que ver la información acomodada en una imagen con colores y que esté precisamente georreferenciada, que nos diga dónde están ocurriendo ciertos fenómenos. Entonces, la característica esencial de los sistemas de información geográfica es que nos responden 3 preguntas al mismo tiempo. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está sucediendo? ¿Y cuál es el valor de la variable que se esté analizando en el momento en que están sucediendo las cosas? Por ejemplo, cuánta lluvia cae en diciembre en Querétaro, por así decirlo, ¿no? Y pues entonces podemos tener un mapa de la variación de la lluvia en un mes o incluso anual. Los sistemas de información geográfica tienen un ciclo de vida y al mismo tiempo tienen una razón de ser. Si nosotros observamos un fenómeno en el mundo físico y nos preocupa resolver un problema del mundo físico, por ejemplo, queremos determinar la probabilidad de que se dé un incendio dadas ciertas condiciones climatológicas, se tienen que definir primeramente los protocolos bajo los cuales se va a llevar a cabo o se va a abordar el problema en cuestión. Posteriormente, a partir de esos protocolos, se va a definir cómo se va a hacer la colección y la edición de los datos geoespaciales para su posterior análisis. Una vez que se lleva a cabo este análisis, pues se lleva a cabo el reporte de resultados, y con esos resultados se puede decidir sobre qué se va a hacer y cómo se va a actuar sobre el fenómeno que se está tratando de resolver en el mundo físico. Entonces, finalmente, el ciclo de vida de un SIG, su fin es la toma de decisiones y el uso correcto de los datos y su interpretación. Ahora bien, estos datos, bueno, los sistemas de información geográfica, como lo mencioné anteriormente, están integrados por datos, o la unidad fundamental de los sistemas geográficos son
la disponibilidad de los datos. Entonces, ¿qué características deben de tener estos datos para poder considerarse dentro de un sistema de información geográfica? Pues la primera de ellas es que pues, son datos espaciales, es decir, que tienen una localización y que tienen propiedades geométricas, por ejemplo, de distribución, cómo están repartidos los datos en una determinada superficie, dónde están ubicados y las propiedades de cuánto miden, qué área tienen, qué forma tienen. Entonces, toda esa información es valiosa en los datos geográficos para sacar conclusiones. También los datos espaciales tienen propiedades relacionales, por ejemplo, topológicas, que están relacionadas más bien con la forma, tienen una dirección cardinal y tienen propiedades de distancia y de orden, si están enfrente de o si están después de ciertos objetos. También otras características de los datos geográficos es que pueden ser no espaciales y eso sucede cuando estamos hablando de atributos descriptivos o del tema en específico que estemos tratando. También los datos geográficos los caracteriza una escala que se define de acuerdo al fenómeno que se esté estudiando y un propósito, porque el despliegue de la información va de acuerdo al propósito que se esté estudiando. Y eventualmente siempre se tiene que manejar de acuerdo a un sistema de referencia o un sistema de coordenadas geográficas que más adelante se tocará en este curso. Siguiendo con el tema de los datos dentro del sistema de información geográfica, es importante mencionar que los datos geográficos se representan digitalmente a través de capas temáticas que nos dan una descripción del espacio. Y dependiendo del tipo de variable o del tipo de característica dentro de los fenómenos que se estén utilizando, es el tipo de capa que se va a utilizar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos mapear las carreteras del país, el tipo de datos que utilizaríamos son datos a través de líneas para representar los caminos y esa línea se le llama capa temática. Si queremos mapear el tipo de suelo, necesitamos utilizar polígonos que nos representen un tipo de suelo en específico. Y, por ejemplo, si quisiéramos ubicar, no sé, las posiciones de las gasolineras en una ciudad, pues esos datos son datos de punto. Entonces, a través de estas capas temáticas y de su superposición en softwares como QGIS o ArcGIS, que más adelante les voy a hablar de ese tipo de softwares, es que podemos nosotros hacer consultas, hacer ediciones, procesar, hacer cálculos para obtener mejores conclusiones respecto a esos datos. Los datos geográficos usualmente se suelen encontrar en tipos de datos raster, que son matrices de datos, y en tipos de datos vectorial, que son datos que tienen topologías o formas de punto, línea y polígono. Más adelante vamos a hablar de ellos. Ahora bien, ¿cómo se integran este tipo de datos geográficos para su análisis geoespacial? Bueno, pues los podemos encontrar de diferentes maneras. Primero los podemos encontrar ya como bases de datos en un sitio web, por ejemplo, a partir de datos en tablas y los podemos digitalizar para convertirlos en una capa temática de puntos, por ejemplo. También se pueden encontrar datos ya digitales almacenados en bases de datos con ciertas estructuras y con ciertas características, los cuales los podemos copiar o ajustar para poder utilizarlos para el fin que queramos obtener. También podemos obtener datos a partir de satélites y en ello entra otra rama que se llama percepción remota, de la que más adelante vamos a hablar, pero esos datos satelitales nos permiten o nos dan una descripción de la superficie de la Tierra y lo que tendremos que hacer es hacer esa transferencia de datos, ajustarlos, acomodarlos para poder almacenarlos en una base de datos nueva. También los mapas que ya previamente han sido realizados también son fuente de datos porque se pueden